mi amigo y compañero Diego. Un saludo también para Jesús. Yo ingresé en el notariado en el año 2002, comencé a ejercer a principios de 2003 en una pequeña ciudad gallega, en Mondoñedo, que es ciudad y no pueblo, en la provincia de Lugo. Me tiraba mucho a Galicia por ascendencia familiar, por razón de mi padre, que también estuvo destinado por allí. Y bueno, después me fui a Menorca. Tenía un segundo capricho, aparte de ir a Galicia, que era vivir en una isla, y la primera que se me puso a tiro fue Menorca. Estaba en un pueblo que se llamaba Esmercadal, casi 3 años, y ahora llevo pues 14 años ya en Pinoso, batiendo récords. Soy el notario número 21 de 200 años de historia de la notaría, desde que somos municipio, y ahora mismo me ganan los del siglo XIX y uno de principios del siglo XX. Al resto ya les gano yo. Así que, bueno, a batir todos los récords. Muy interesante, muchas gracias. ¿Y usted, Diego? Sí, bueno, yo ingresé en 1981, o sea, hace ya bastante. Ingresé por un pueblo de Almería, que además es donde nací, en Albox, y luego pasé a Segorbe, en la provincia de Castellón, a Premià de Mar, en la provincia de Barcelona. Bueno, la verdad que al principio me moví mucho, pero llegué a San Sebastián en el 88, 1988, y desde entonces no me he movido. O sea que llevo también bastante tiempo. No sé si el récord o si estoy en el top 10 de permanencia en San Sebastián, pero sí, ya son 33 años. A pesar de tanto tiempo en Capital, sin embargo, recuerdo ser notario de pueblo como una gran experiencia. Como una gran experiencia, o sea, el tratar con la gente, el ser como el asesor jurídico de la gente, que muy abiertamente se explaya contigo, te cuenta sus problemas. La verdad que fue una experiencia muy interesante y que a pesar del tiempo transcurrido todavía conservo. O sea que estás bien en Pinoso, Miguel, porque estar en pueblo tiene sus... Es cierto. Tiene sus contraprestaciones. Sí, y tiene su... Es gratificante en cierta medida. Y más pausado. Probablemente más pausado, todo sí. esto que hago Sí. me lo permite estar donde Sí. estoy, en la ciudad, La con verdad mayor volumen. sí. Y probablemente de mayor dificultad en los asuntos, a lo mejor no podría dedicar tanto tiempo como me dedico a lo otro. Sí. La verdad que en la capital se vive con bastante estrés. Se quiere todo rápido, se funciona de otra manera. Estoy de acuerdo. Pues si les parece, pasamos a la siguiente pregunta, y en concreto es: ¿cuál es la función de notario? ¿Qué es ser un notario? Si quiere, don Diego puede comenzar. Bien, el notario da fe, o sea, es el que actúa en la contratación civil y mercantil, pero la verdad que su campo es muy amplio. O sea, el notario está presente en los momentos muy trascendentales de la vida de los ciudadanos. O sea, todo el mundo se acuerda de su visita al notario, de cuando ha hecho testamento, de cuando ha hecho la separación de bienes, cuando ha comprado su primer piso, cuando ha firmado su hipoteca. Bueno, ahora también hacemos divorcios y matrimonios, o sea que son momentos muy trascendentales para las personas, y por ello es importante que sepamos que han depositado en nosotros su confianza y que tenemos que asesorarles con seguridad y poniéndonos en su situación. O sea que para nosotros no es una escritura más, sino que es la escritura de esa persona, que es fundamental para ella, y que incluso cuando se lleve el documento a su casa lo va a guardar en la caja fuerte junto con los objetos más preciados que tiene. O sea que eso no se nos tiene que olvidar, a pesar de estar en capital o que a veces vayamos un poco rápido, no se nos tiene que olvidar eso, que somos asesores y depositarios de la confianza de aquellos que acuden a nosotros.
Si quiere añadir algo, Miguel. En la línea de lo que ha dicho Diego de la caja fuerte, hace pocos días me impresionó la respuesta que en un telediario dio una persona de La Palma a propósito de la erupción volcánica, ¿no? Le preguntaban en televisión qué iba a coger de su casa ahora que le iban a dejar entrar unos minutos para llevarse lo que pudiera en ese tiempo. Y lo primero que dijo fueron las escrituras. Y me llamó la atención que haya esa preocupación porque de las escrituras se puede conseguir copia. El problema es que se destruyera el original, pero la gente tiene claro la importancia de lo que representa pues cada escritura que firma. Hombre, hay otras menos relevantes, pero en general la mayoría de la gente viene para actos trascendentes a la notaría. Añadiría, bueno, pues que somos un órgano de la jurisdicción voluntaria, que nos encargamos de los asuntos no contenciosos y que estamos dirigidos a crear y garantizar la seguridad jurídica preventiva, ¿no? Yo creo que siempre hay que citar en estos casos a Joaquín Costa con aquello de notaría abierta, juzgado cerrado. Nosotros, aunque cada vez intervenimos en asuntos un poco más litigiosos o conflictivos, porque se nos van atribuyendo más competencias, pues de lo que se trata es de evitar los conflictos o de ponerles solución. Cuando no hay solución aquí, ya hay que irse al juzgado, efectivamente. Ya veo que es una gran satisfacción ser notario y bueno, a Lilo quería preguntar qué es lo que más les gusta, qué es lo mejor de ser notario. ¿Empiezas tú, Miguel? Sí, bueno, yo he estado pensando, porque hablamos Paula y yo hace un par de días para ver que todo funcionaba correctamente, porque no tengo yo tampoco demasiada experiencia en estos encuentros digitales y realmente pues creo que como el señor Lobo en Pulp Fiction, a mí me gusta resolver problemas. La gente viene con problemas o con necesidades jurídicas y mi mayor satisfacción es resolvérselas, procurando que la fase previa al otorgamiento, que es lo que hace la gente, y a la autorización, que es lo que hace el notario, pues todo esté perfectamente claro. La gente no encarga muchas veces la escritura que necesita, sino la que cree que necesita. Por lo tanto, a veces hay que reorganizarles, reorientarles e incluso no firmar nada. Se decía también aquello de que no hay mejor escritura que la que no se firma. Y preocuparse mucho en el momento de la firma de todos los detalles, afloran cosas siempre o casi siempre o en muchas ocasiones, y luego también acompañar a la gente, a lo mejor quizá menos en la ciudad, pero más en el pueblo, en la fase posterior, pues con las relaciones con otras administraciones, con los registros, con el catastro, con Hacienda y demás, para procurar hacer siempre la escritura más perfecta que se pueda. Pero eso, a fin de cuentas, somos funcionarios, somos servidores públicos, suena muy bonito, pero estamos para resolver problemas y dar salida a las necesidades. ¿Y usted, Diego? Así es. Y es, como he dicho antes, es el contacto con la gente, la confianza que depositan en nosotros y lo contentos que se van una vez que han firmado. O sea, yo tengo la anécdota de señoras que se han ido diciendo, señor notario, ¿me permite que le dé 2 besos? Exacto, porque se van, vienen como cohibidos y sin embargo pues ven que, como dice Miguel, que se le ha resuelto el problema y se van contentos y eso para nosotros es una gran satisfacción. Ahora vamos a pasar al bloque de las oposiciones. Nos gustaría que estuviese Jesús, pero bueno, por problemas técnicos no podía asistir. Pero bueno, les lanzo la pregunta. ¿Cómo para ser notario, ¿no? Hay que pasar unas oposiciones y bueno, pues ¿cómo se accede a la notaría? ¿Qué requisitos se exige y cómo son los exámenes de las oposiciones? Si quiere comenzar. Por no alargar, Diego, contesto yo al acceso sí. y todos los exámenes o viceversa. Sí, contesta. Pues mira, el acceso se resume fácilmente. En cuanto a edad, entre 18 y 70. Ya a los 71 no se puede ser notario. Aunque nos van a prorrogar o podría ser que nos prorroguen la edad de jubilación, el límite los 70 y por debajo la mayoría de edad.
ser grado, licenciado o doctor en Derecho, español o ciudadano de un país miembro de la Unión Europea. No hace falta nada más. Luego entramos ya en la oposición. Sí. El sistema de oposición siempre tiene críticas, porque se achaca que es mucho de memoria y demás. Sin embargo, parece que es el mejor sistema, es el que garantiza la igualdad y el mérito. Creo que para responder a las consultas que nos hacen y para poder atender debidamente a la gente, debemos tener en la cabeza gran cantidad de conocimientos teóricos. O sea, que no hay que denostar la memoria. La memoria hay que ejercitarla y hay que tener las posibles respuestas que podamos dar, hay que tenerlas en la cabeza, sin perjuicio de que luego vayamos a contrastar consultando un código, consultando un libro, pero las posibles respuestas tenemos ya que tenerlas en la cabeza y los problemas medio estudiados, precocinados. No se puede repentizar, porque son problemas muy importantes, como he dicho al principio, para la gente, y para eso tenemos que estar preparados. Y la mejor preparación es estudiarse bien los conocimientos y tenerlos todos, saber dónde están en nuestra cabeza para poder acudir en cada momento a buscar la solución correcta. Y no parece que se vaya a cambiar el sistema de oposición, que parece, como digo, que es el que garantiza la igualdad y el mérito. También podría añadir también la diversidad geográfica. Ahora que se habla de la España vaciada, pues cualquiera de cualquier lugar, o sea, el notariado se nutre de notarios de toda España, de todo el país. No hay más notarios de un sitio o de otro, o no se prima el ser de una localidad o de una región sobre otra. Eso es una igualdad. ¿Y cómo son los exámenes? Sí, pues... ¿cómo son los exámenes? ¿Qué número de exámenes hay? Pues son 5 ejercicios actualmente. Sí. Los 2 primeros son orales. En el primero se incluye el civil y el fiscal, 130 y algún tema, en mi época 133, de civil, más 33 creo que eran de fiscal, 1 hora de ejercicio, 4 temas a desarrollar, 5 minutos para pensar, que es, en fin, pone de manifiesto con lo claro que hay que llegar a ese momento, porque no se trata de ponerte a hacer esquemas, sino más que nada de templar los nervios y empezar a hablar. Un ligero esquema y a funcionar. El segundo ejercicio actualmente es de 1 hora, comprende el mercantil, el hipotecario, el derecho notarial y luego procesal y administrativo, que son bastante simbólicos. Quizá, bueno, todas las materias siempre son susceptibles de reforzarse, pero quizás sean demasiado simbólicos. 1 hora de ejercicio, como digo, 2 mercantiles, 2 hipotecarios, 1 notarial y 1 procesal o administrativo. Te puede salir uno de los 2. Hay una distribución estándar un poco de los tiempos, pero no están marcados realmente en ningún sitio. Pero digamos que es una cosa tradicional o de costumbre. Y luego ya entramos en el temible dictamen, ¿no? 6 horas de ejercicio práctico, cada vez más largo. Un caso, no se trata de resolver un caso práctico desde una visión puramente práctica, sino más bien desde el conocimiento teórico. Y verdaderamente pues ahí es donde se demuestra lo aprendido durante tanto tiempo, ¿no? Conviene desde mi punto de vista empezar a prepararlo lo antes posible para ver tu coco cómo afronta el razonamiento jurídico y la utilización de los argumentos. Y luego hay un par de ejercicios que es una cosa que algún día estudiaré, que es hace cuántas décadas que nadie suspende esos ejercicios, pasan ya los justos, es la redacción de una escritura, y recientemente tras la fusión con los corredores de comercio, un ejercicio de matemática, contabilidad financiera, algo así. Yo no lo llegué a hacer, ¿no? Como digo, hace ya bastantes años que ahí no suspende nadie, pero siempre hay alguno de los antiguos que recuerda el caso de su oposición. Con lo cual, con el tercero pasan los justos y se ha terminado la historia. Así funciona el asunto. Con convocatorias,
pues entre un año y otro, un año notarías, un año registros, un año notarías, un año registros. Se ha interrumpido un poco con la pandemia el ritmo, pero se supone que se recuperará. Sí. Los 2 primeros exámenes son orales, hay que hablar la hora seguida de cada ejercicio, y el dictamen, por supuesto, es escrito. Y el primer ejercicio, el programa es igual en notarías que en registros. El segundo sí cambia. O sea que, bueno, suele ser, como dice Miguel, más o menos la cadencia, un año notarías, otro año registros. Bueno, a la vista está que son unas oposiciones duras, ¿no? Y bueno, una de las preguntas es si realmente son tan duras como parecen, cómo recuerdan su etapa de opositor y bueno, cómo debe afrontarse esa etapa. Bueno, es duro porque es estudiar, así como en la facultad, más o menos me lo sé para notable o sobresaliente, pues yo recuerdo que cuando ya lo tenía el tema sabido como para poder escribir para notable o sobresaliente, digo, y ahora es cuando tengo que empollar de verdad y aprendérmelo para decirlo con solvencia, para decirlo de corrido, además reflejando no de carretilla en plan memoria, sino que además expresando con la entonación y demás, expresando que realmente sé de lo que estoy hablando, o sea, que estoy diciendo algo, pero que detrás hay muchos más conocimientos aprendidos. Lo que pasa que a lo mejor en ese tiempo que me dan no puedo expresar todo lo que sé. Entonces, sobre todo también hay que tener en cuenta que es una carrera de fondo, es un maratón. Entonces no puedo quedarme una semana a estudiar por la noche o como en los exámenes de la facultad, como tengo examen, voy a dormir menos. Eso no es, desde mi punto de vista, no es en absoluto recomendable en una oposición. En una oposición es una carrera de fondo, hay que comer bien, hay que dormir bien, estar muy descansado y tener los momentos de esparcimiento, también muy claro que hay que tener también momentos de esparcimiento. O sea, no puede ser estudiar como Don Quijote y al final soñar con los libros de caballería o con los libros de derecho. Hay tiempo para todo. Hay que estar muy organizado, tiempo de estudio, tiempo de esparcimiento y sobre todo los horarios. Ahora toca comer, ahora toca descansar, ahora toca dormir. Y no puedo quitarle horas al sueño porque el cuerpo tiene que estar descansado y tenemos que pensar eso, que es una maratón y que tranquilo, que poco a poco. O sea, que no me agobie porque ahora en la primera semana solo llevo 4 temas de los 300 o de los 400 que son. Bueno, todo llegará, como dice Simeone, partido a partido, pues semana a semana ya iremos dándole vueltas al programa poco a poco. Organización, ¿no? Organización, exacto. Y usted, Miguel, es verdad que ya nos lo refleja, ¿no? En su libro y en alguno de los artículos que usted publica, ya se refleja un poco cómo fue su etapa, pero quiero que nos lo cuente. Bueno, realmente mi oposición tuvo 3 fases. Empecé muy bien, la verdad. Estuve unos 4 años estudiando muy bien. No digo que hubiera podido aprobar a la primera porque me tocó una convocatoria muy complicada con pocas plazas y, en fin, con escasas posibilidades como mínimo en el último, ¿no? Pero un mal resultado me hundió y pasé a partir de ahí 3 años muy malos que pensé que no llegaría a remontar y que, en fin, no quiero asustar a nadie, pero para mí fueron un infierno. Aunque yo de todo esto lo que saco de enseñanza es que no pretendo ni puedo ser ejemplo para nadie, pero que a lo mejor mi vivencia, y ese sería el objetivo final del libro, pues puede servir a otros para no cometer los errores que yo cometí. El aprovechamiento del tiempo que dice Diego es muy importante, ¿no? Al final, rato a rato, hora a hora, domingo de pereza por la tarde, domingo de pereza, lunes que salí el sábado, van sumando y sumando y sumando y sumando. Y a lo mejor pues se pierde mucho tiempo. Luego me vine más arriba otra vez en los últimos 4 años y al final, pues bueno, después de varios intentos más,
lo conseguí, con lo cual hay que afrontar las oposiciones con paciencia, con constancia, con una cierta paz interior, con muchísima organización y continuidad y tranquilidad. Es una cosa, efectivamente, una carrera de obstáculos, un día a día permanente. Cuando empiezas con tu primera materia con el civil y tienes 133 temas por delante, nunca le ves el final, pero llega 9 meses después o un año después, que tardé yo, acaba llegando y empiezas a seguir y a seguir y a seguir y a seguir y a seguir, y cada vez estás más lejos, te sabes las cosas mejor, y conforme a cómo te ven las circunstancias, la cabeza, las posibilidades, la suerte incluso que cada uno tenga, pues llegas al momento de examinarte con todo metido en la cabeza y apruebas. O sea que, en fin, yo he tenido una experiencia muy negativa por circunstancias un poco particulares, pues porque me desanimé mucho con aquel suspenso inicial, pero ya digo, pretendo que lo mío sirva para que la gente no cometa los mismos errores. Muchos de los asistentes que están hoy aquí son estudiantes y, bueno, a lo mejor están barajando la posibilidad de opositar. Y me preguntaba bueno, pues, ¿qué recomendarían a una persona que está pensando en opositar? ¿Qué requisitos consideran que son necesarios para ser un buen opositor? ¿Y cómo saber si se está a la altura para opositar? Diego, si quiere comentar. Trabajo y fuerza de voluntad. Organización, no cometer excesos, y como he dicho antes, y mucha fuerza de voluntad y mucho trabajo. Y organización es fundamental. Memoria, a mí muchos opositores me preguntan, y me sorprende, la verdad, si hace falta tener buena memoria. Hombre, pues por supuesto. Lo que pasa es que la memoria se entrena, pues como el resto del cuerpo. Yo me acuerdo que el primer artículo del Código Civil que aparecía en uno de mis temas era el último, en 1976, y a mis amigos les hacía gracia que se lo repitiera como un papagayo. Y a mí me daba miedo de que se me olvidara, del día que me lo estudié hasta el viernes que tenía que irle a dar los temas al preparador. Probablemente nunca me había estudiado algo de esa manera. Al final se convierte, a base de ejercitar y de practicar en una cosa, pues que, hombre, en fin, hay que tener unas cualidades. No sirve cualquiera a lo mejor para ese grado de memorización, pero luego, como dice Diego, al final todo se va quedando dentro y aprendes a comprenderlo. Lo vas comprendiendo, es muy importante, pienso yo, un rato de conversación con el preparador después de cantar los temas, con las dudas que hayas podido tener a lo largo de la semana, sin olvidar el tema fundamental que es meterte los temas en la cabeza, pero procurando que cada tema, que cada vuelta, que cada paso te vaya quedando todo dentro, porque llegará el momento de aplicarlo y de demostrar que lo dominas, ¿no? A través del ejercicio práctico. Pero a fin de cuentas, pues yo creo que esto te lo va a determinar el día a día. Yo aconsejo a la gente que pruebe, que nadie se quede con el gusanillo de depositar a notarías o a registros o a cualquier otra cosa. Si crees que ese puede ser tu camino, el del estudio de alto standing, el estudio Champions League, yo creo que hay que probarse, porque, en fin, aunque nos agobia pensar en que estamos, como se dice siempre, malgastando la juventud y ese tipo de cuestiones, pues en realidad la vida es muy larga y puedes cambiar de camino si ves que no era lo tuyo, que no te acostumbras al estilo de vida, o que no se te da bien la memorización, o que no te gusta esta rama del derecho, o que prefieres cualquier otra cosa. Pero hay que probarse, te quitas el gusanillo o ves que efectivamente te gusta y continúas por ahí. Todo se irá viendo poco a poco. Sí, y con la organización tampoco quizá sea perder la juventud. Tienes tus ratos de estudio y tu momento de esparcimiento. Efectivamente. Que es necesario. O sea, no puedes estar estudiando 24 horas al día. Tienes que estudiar tus horas y luego salir a darte una vuelta, hacer deporte y volver despejado. Sí. O sea, yo tengo amigos de... Luego acostarte a dormir y mañana empezaremos otra vez. Yo tengo amigos de mi edad que están pensando en prejubilarse. y yo, en fin, estoy fuerte como un toro.
Así que no pasa nada, que en fin, lo mío no es normal, que lo general es aprobar bastante antes, pero que tampoco hay que obsesionarse con el asunto del paso del tiempo y de la edad, porque bien organizado, hasta incluso puede que le saques más provecho al tiempo libre. Muy interesante. Bueno, imagino que la figura del preparador es fundamental, ¿no? En el tiempo de oposición. Y la pregunta va un poco encaminada a eso, de cómo elegir un buen preparador o cómo elegir un preparador que, ¿no?, que encaje con nosotros. Bueno, sí, el preparador es fundamental para nosotros. Es no solo el que nos prepara, digamos, científicamente, sino que además va a ser nuestro paño de lágrimas, el que nos va a ayudar, el que nos va a pinchar si decaemos. Bueno, es fundamental desde cualquier punto de vista. Sí, bueno, en los colegios, pues no sé si en todos, pero están las academias de preparación. Yo creo que los recién aprobados suelen colaborar mucho en la labor. Yo hice algunos pinitos, pero bueno, luego me marché, no vivía cerca de Coruña, de donde estaba la sede de mi colegio en aquel momento, y bueno, luego realmente por el blog y demás he acabado haciendo más que de preparador, de gurú. Soy el gurú de las oposiciones, ¿no? Entonces, creo muy importante el hombro para llorar, el consuelo, el apoyo psicológico, que ha de cuidarse mucho, porque no somos todos iguales, igual que no tenemos la misma cabeza para dictaminar ni para memorizar, tampoco para resistir. Elegir yo creo que no es fácil, salvo que a lo mejor, pues bueno, por tus relaciones, por tu padre, a lo mejor en mi caso, pues tengas posibilidad de que te prepare alguien concreto y determinado. Si no, lo general sería ir a la academia de tu zona, de tu colegio, y allí serás asignado, y luego pues hay gente como yo que estuvo casi toda la época de oposiciones con el mismo preparador, y habrá gente que cambie más. Es fundamental tener preparador. Hay gente que me pregunta también si me puedo preparar en solitario. Yo creo que no es conveniente, que siempre debes de tener el criterio de alguien externo que te dé un poco de miedo, que te dé un poco de responsabilidad y de vergüenza, ir allá a rendirle cuentas todas las semanas, y especialmente creo que es fundamental a efectos del dictamen. Muy pocos privilegiados creo que son capaces de prepararse el dictamen de notaría sin ningún tipo de ayuda. Todos necesitamos a alguien. Y luego ya es una cuestión de conexión, ¿no? A lo mejor un preparador que a uno no le gusta o le disgusta por lo que sea, a otro le encanta, y bueno, pues siempre se podría hacer un cambio y un ajuste en las academias, no debe de representar un problema, pero siempre cuidando mucho el aspecto psicológico. Yo siempre pienso en mi preparador, Miguel Ángel Cuevas, que es notario de Cartagena. Creo que he sido consciente con el paso de los años de lo mucho que le debo, ¿no? Por todo lo que me aguantó, porque probablemente otro me hubiera mandado a freír puñetas después de tantas crisis y de tantos altibajos, ¿no? Por eso, para mí eso es muy importante, la sabiduría jurídica, los buenos materiales, con buenos temas, bien cuidados, gente que sepa preparar. Los que preparan el dictamen no son cualquiera. Esos están siempre bien capacitados. A lo mejor hay gente que hace cosas más sencillas y otros que hacen cosas más complicadas, que tienen más materiales, que tienen menos, pero el aspecto psicológico para algunos que somos un poco más débiles mentalmente, pues es muy importante reforzarlo. Muchas gracias. Bueno, pongámonos en el supuesto de que ya hayamos aprobado las oposiciones y llega el momento de elegir plaza. ¿Cómo se elige plaza? ¿Hay exámenes, por ejemplo, de oposición interna para acceder a ciertos lugares? Es escalafón. O sea, primero eligen los más antiguos y las plazas se van adjudicando por orden de antigüedad, normalmente. También, una vez que ya eres notario, también puedes promocionarte preparando oposiciones entre notarios, con lo cual te darían una prima de antigüedad. A lo mejor te dan como 10 años de primera o 20 años de primera.
Con lo cual, pues, si tu aspiración es llegar a Madrid o a una capital de provincia, pues llegarías mucho antes si haces esa oposición entre notarios. Esto también da lugar a que el cuerpo notarial también se prepare dentro de los mismos notarios, que el nivel científico también mejore, porque son temas ya especiales de investigación y eso pues le da bastante altura científica al notariado. Pero es decir, no se para de estudiar. En principio es escalafón. Escalafón, el más antiguo pide y el más nuevo pues va cogiendo las plazas que van dejando los más antiguos. Con la particularidad de que al comenzar, al ingresar, tienes obligación de pedir todas las notarías que están vacantes en ese momento de tu primera participación. Entonces, las que no solicitamos ninguno de los que ya estamos en activo son las que quedan para los nuevos, y el que elige primero es el número 1 y el que ha quedado el último pues va a donde le dejan los demás, aunque en esto juegan mucho las preferencias. El que quiere quedarse cerca de casa, el que se quiere ir lo más lejos posible, el que quiere estar en la playa, en la montaña, en el sitio grande, en el sitio pequeño, o como había un compañero mío de promoción, el que le gusta cazar, que ordenó las notarías por criterios de caza. Sí. Así que hay para todo. Sí, hay 3.000 notarías más o menos en España y la notaría llega a cualquier sitio de España. O sea, hasta el lugar más recóndito tiene su notario. Si no en esa localidad, en el pueblo de al lado, que se desplaza a esa localidad. O sea que en el notariado no hay España vaciada. Llegamos a todos los puntos. Y no es malo, como he dicho al principio, empezar por un pueblo pequeño, porque también te aporta, personalmente te aporta mucho el empezar en los pueblos y ver la vida del pueblo, cómo piensa la gente. Yo creo que es algo que tenemos los notarios, que hemos empezado por pueblo, que gratificante y que nos ha ayudado luego a lo largo de nuestra carrera el haber empezado por pueblos pequeños. Mucho más cercano, ¿no? Sí, así. Bueno, aprovechando que le tenemos con nosotros, Diego, ya que es el decano del Colegio Notarial del País Vasco, le quería preguntar acerca de la función del Colegio Notarial y en qué nos puede ayudar. Sí, bueno, el notario es un profesional del derecho. O sea, en su despacho él decide qué escrituras se hacen, cómo se hacen, es el que determina, o sea, es su propio jefe, digamos. Pero hay un aspecto también del notario que también es funcionario público. Entonces, como tal funcionario, pues también depende del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General, y luego cada comunidad autónoma tiene su colegio notarial. Entonces, el colegio notarial pues llevaría la parte administrativa, resolución de recursos, quejas que pueda haber contra algún notario, legalización de documentos que tienen que ir al extranjero. O sea, es una parte más administrativa, de organización, de inspección y de coordinación con el Ministerio de Justicia. Muchas gracias. Bueno, pasamos a indagar un poco más sobre el proyecto de Justito Notario, ¿de acuerdo, Miguel? Y bueno, quería preguntarle cómo surgió la idea de crear Justito Notario y el nombre de dónde viene. Bueno, pues ya llevo 20 años utilizando este seudónimo. Estaba terminando la oposición en el año 2001 y participaba en algunos foros jurídicos en los que, bueno, pues como es de rigor, la gente pues se identificaba a través de algún tipo de apodo, nick o seudónimo, y en aquel en concreto, que no he conseguido acordarme cuál era, me dicen que sí sería el de notarios y registradores, pero no estoy seguro. La mayoría de la gente utilizaba nombres de inspiración latina o romana, Ticio, Cayo, Claudio, y yo pensé en Justiniano, pero yo que estaba tan apocado en aquella época, pues me pareció que era demasiado nombre y lo dejé en Justito. Le añadí incluso un guión entre el Just y el Ito, como así con una resonancia
japonesa. Y bueno, pues no demasiado tiempo después empecé a participar en TripAdvisor haciendo crítica o comentario de viajes y demás, de ahí el Nil Prius Mandukare de mi blog, ¿no? Y ya me identifiqué como Justito sin el guión. En el año 2013 me animaron a entrar en Twitter, tenía que ponerle nombre a mi cuenta y Justito estaba ocupado, con lo cual Justito el notario no cabía y añadí Justito notario y a partir de ahí pues empezaron a aparecer compañeros por todas partes porque hay muchos compañeros presentes en Twitter, unos ocultos, otros que se reconocen como notarios y hablan del mundo notarial. Y 2 años después fue cuando abrí el blog, animado por el que fue el primer post, la primera anécdota que conté del mundo de las oposiciones, que fue la prueba de la manta. Cuando acabé con mis huesos en el psicólogo, ¿no? En la etapa más dura de la oposición. También escribí colaboraciones en el blog de otros compañeros, recuerdo el primero, la dación en pago de hipoteca. Y bueno, pues abrí el blog, siempre he sido de conservar muchos papeles y muchos escritos, me nutrí mucho de ellos al principio y luego ya pues vi que el día a día de la notaría me daba mucho para escribir y los opositores pues me iban preguntando cosas y cosas y cosas hasta que bueno, el blog echó a andar y muy bien y no ha parado de crecer. ¿Y en qué momento decidió escribir el libro? Pues yo creo que hasta pondría, no digo que fecha, pero recuerdo un momento dando vueltas alrededor de la mesa del salón de casa de mis padres, porque siempre he sido de estudiar caminando. Hubiera machacado cualquier aplicación de contar pasos, que entonces no existían, porque me pasaba el día andando de un lado para otro, generalmente dando vueltas alrededor de algo. Y en aquel momento que ya empezaba yo a torcerme un poco, pues pensé, yo todo esto que me está pasando algún día lo tengo que contar. Terminé la oposición, debía llevar entonces 3 años y a mis compañeros de promoción les hacían mucha gracia mis historias, a mí me hacían mucha menos, pero lo cierto es que debía de contarlas bien y me decían, tienes que escribir un libro. Luego comencé el ejercicio profesional, magnífico, los primeros años son extraordinarios, se puede pasar un poco mal, claro, hay que asumir muchas responsabilidades, pero precisamente también en el pueblo tienes esa ventaja, el pequeño volumen, menos prisas, ¿no? Y bueno, pues me dediqué, siempre lo he dicho, pues a aprender el oficio, apoyado por mi padre, lo que representaba una gran ventaja, y a pasármelo bien, porque realmente esos primeros años después de tanto encierro, pues trabajaba, viajaba y todas las tardes pues salía allí en Mondoñedo a tomar los vinos con los amigos, ¿no? Y la cosa pues comencé a olvidarla, no encontraba nunca el momento de comenzar y fue a través del blog y otra vez pues, con la prueba de la manta cuando me empezaron a abrir la memoria, empecé a escribir y llegó un momento en que dije, bueno, yo creo que ya lo he contado todo y que si lo pongo por orden, pues tengo la biografía de mi oposición. Me animaron desde Vasconfer, que es la distribuidora jurídica del libro, editora de mi segundo libro, y bueno, parte fundamental en que al final saliera. Empecé en el 2017, terminé a finales del 19 y salí a principios del 20. Y ya hay pues 1000 ejemplares en la calle, que en fin, para alguien que publica su primera obra, me decía una amiga muy querida, decir que ¿quién va a comprar eso? ¿No? Pues bueno, sí, los que hemos tenido la experiencia, los que la están viviendo o los que tienen el propósito de vivirla. Y pienso que es un libro muy sincero, a corazón abierto, y que precisamente por su sinceridad y su toque de humor, pues triunfa a pequeña escala. Y creo que mientras que el sistema se mantenga, pues seguiremos vendiendo. Tendré mi cuota de mercado anual con la gente que se vaya animando a torear el toro de nuestras oposiciones. O sea, es un poco la biografía de su trayectoria notarial. Más de la trayectoria como opositor. El libro comienza, pues,
tiene un hilo conductor. Todos cuando aprobamos, o muchos, cuando aprobamos, pensamos en cuál va a ser la primera escritura que autoricemos. A veces hay quien quiere hacerle testamento a un amigo, hay quien quiere hacer a lo mejor una obra benéfica con la primera escritura que no cobraría o que cobraría para utilizarlo para esa obra benéfica. Y a mí se me ocurrió hacer un acta de manifestaciones en la que, en resumen, pues iba a contar la historia de mi oposición. Entonces, pues luego la he fragmentado en las 8 o 10 páginas que podía tener en los diferentes episodios y los he desarrollado. Y he ido metiendo los posts que tenían relación, aunque desde el 26 de septiembre del 91 hasta el 29 de junio de 2002 que aprobé sería la primera parte del libro, y luego ya es un poco lo que ha surgido después, un poco de ejercicio profesional y un mucho de blog y de todo lo que ha surgido por mis relaciones con los opositores. Pero es más mundo oposiciones que mundo notarial. O sea, su primera acta fue una... ¿no? Es un folletín lacrimógeno. La gran trayectoria, el duro camino. El acta, porque tiene una intensidad por palabra que yo creo que no se ha visto nunca. Claro, en aquel momento, con toda flor de piel, tan emocionado, con tantos agradecimientos para la familia, para los preparadores y tal, pues salió una cosa muy intensa, ¿no? Y sí, yo creo que fue una cosa bastante peculiar. No es la única que he hecho, porque después he cultivado ese género del acta por mí, ante mí, en varias ocasiones y lo seguiré haciendo. Cuando se jubiló mi padre, le brindé un pequeño homenaje en forma de acta de manifestaciones por mí ante mí. Cuando me marché de Mondoñedo hice otra que también quedó muy bonita, y también hice otra cuando me marché de mi segunda notaría. La siguiente tendría que ser cuando me marche de esta, pero no hay manera. ¿La suya, Diego, se acuerda de su primera escritura? Creo que era... perdón. Sí, la verdad que no la recuerdo. Creo que era una compraventa de unos montes que había al lado del pueblo, que no sé, que valían muy poco. O sea, pero me parece que era esa, pero no lo recuerdo muy bien. Seguro que le haría mucha ilusión también. Sí, también me hizo mucha ilusión. O sea, de pronto firmar y que tú firmas valga, Eso es importante, sí. Y bueno, ya volviendo también al proyecto de Justito Notario, quería preguntarle para cerrar, ¿qué es lo que más le ha aportado? Lo que más me ha aportado. Le ha aportado, sí, aportado. Bueno, pues teniendo en cuenta que nada de esto estaba previsto, lo que siempre digo ahora es que el blog me da mucha vidilla. Fijaos que Diego lleva el doble de tiempo que yo siendo notario, no sé cómo lo lleva, pero como todo, por mucho que te guste, por mucho que lo disfrutes, todo cansa. Y aunque la notaría, incluso en un pequeño pueblo, pues es variada, yo mismo con los documentos que he hecho hoy, pues he tenido 8 cosas diferentes, ¿no? Y no es tan repetitivo como se pueda pensar. Todas las escrituras o casi todas tienen su floritura, su detalle, su cosa que cuidar. Pero en fin, evidentemente pues puede llegar a aburrir y a cansar. Cuando terminé mi primera etapa, la etapa de las 2 primeras notarías, empecé a necesitar hacer algo más. Diego me ha seguido bien desde el principio, cuando empecé a recopilar correos electrónicos que compartíamos en un foro donde nos preguntábamos y nos respondíamos cosas. Después de eso me llamaron del consejo para el grupo de jurisprudencia, luego lo coordiné, luego salieron las redes sociales, después el blog, después Notaría Abierta. En fin, cada vez van surgiendo más cosas y me dan vidilla. O sea, no me aburre la notaría, pero necesito algo más. Y ese algo más pues me lo da el blog. Me permite desarrollar y estudiar todas las cosas que se me plantean en la notaría, compartirlas con los demás
Y hay una cosa que me gusta especialmente, que es el trato con la gente joven, ¿no? Ya va cumpliendo también unos sus años y el contacto pues con gente que en fin, que está en sus comienzos profesionales o su época final de estudios, para mí es muy enriquecedor y te das cuenta de que no hay tantas diferencias entre los que tenéis veintitantos y los que tenemos 50 y alguno, ¿no? Hay muchas más afinidades de las que se cree y me sorprendo hablando con tantísima fluidez y ya en condiciones de amistad pues con tanta gente joven, ¿no? Que recurre a mí pues para contarme, para charlar, para contarme algo o para, en fin, compartir una inquietud de este tipo, ¿no? Me da mucha tristeza, pero me satisface especialmente haber ayudado a aquellos opositores, no cualquiera que se lo deja o que no lo consigue, sino aquellos que ya realmente llegaron muy lejos en el camino, estuvieron muchos años estudiando y no lo han conseguido. A mí me podía haber pasado perfectamente y hay un sector que se queda tocado. Y hay gente pues, que se ha enganchado mucho a mí y me gusta ayudarlos, pues, en fin, para que se reconduzcan hacia otras cosas. Y esto no ha podido ser porque, en fin, eso hay que tenerlo claro. No vamos a aprobar todos, solo aprobarán unos pocos. Aunque más de los que se cree. Si contamos aquellos que en fin, que han hecho un buen expediente como opositores, al final la gente aprueba mayoritariamente. Por el camino se han quedado muchísimos, pero entre los que se quedan ha habido gente que ha estudiado un mes, 6 meses o un año, que solo lo ha intentado una vez, en fin, que tener la carrera de obstáculos y la perseverancia en el camino. Pero sí que hay un grupillo, o un grupo más o menos numeroso, que en fin, que realmente quedan tocados y me precio de haberles ayudado en lo que he podido. Muy bonito. Bueno, si quieren pasamos a las preguntas del público. No sé si tienen alguna pregunta los asistentes. Pueden abrir el micro o escribir en el chat sin problema. Bueno, Gemma nos pregunta, bueno, ¿cuál ha sido la anécdota más bonita y más desagradable de su vida profesional? No sé si la quieren contestar. ¿Agradable o desagradable? Ambas, la más bonita y la más desagradable. Pues se me ocurre una desagradable, de un tipo que hace unos años, al decirle que en el despacho no se podía firmar, me comentó que si sabía que acababa de salir de la cárcel. Y le dije que no estaba informado al respecto y por supuesto le dejé seguir fumando. Por lo que pudiera pasar. Agradables las hay a cientos, ¿no? Pues las señoras o los señores, las señoras que te quieren dar un beso porque han quedado muy, muy, muy satisfechas del trato que han recibido y de la solución de su problema, que es por otra parte lo general, aunque yo creo que en estos últimos años, y lo he dicho también muchas veces, la notaría, aunque creo que es todo, se ha hecho un poco a cara de perro porque llevamos unos años muy complicados y ahora la pandemia también lo ha hecho todo muy complicado, con lo cual quizá hay más malos ratos que antes. Yo no recuerdo que mi padre me contara tantas cosas desagradables de su día a día en la notaría y ahora suceden más. Pero vamos, yo puedo decir que me río casi todos los días y mucho. Tengo un buen equipo, nos llevamos todos muy bien y procuramos sacar partido de las situaciones que se nos van generando. ¿Y usted, Diego? Para mí es muy importante la seguridad y confianza que deposita la gente en ti. Es lo más gratificante. Sobre todo, no sé, que al final el aprecio que transmite para mí es lo fundamental o algo fundamental. No sé si algunos asistentes tienen alguna otra pregunta. Puede o abrir el micrófono o escribirla. Pablo nos pregunta. Pablo pregunta algo. Sí. Pablo nos pregunta qué consejo darían a alguien que duda entre opositar a notarías o a registros.
Bueno, en registros hay menos plazas normalmente que en notarías. Ahí viene a ser como la proporción 2:1. Las oposiciones a notarías es el doble de plazas que en registros. Eso ya es una dificultad, pero bueno, dices que solo convocan 40 plazas. También puedo decir sobran 39, con que esté la mía, con eso ya me basta. Pero bueno, el número de plazas es en sí una dificultad. La oposición se parece bastante. Ya digo que el primer ejercicio incluso coincide. Es una pena que Jesús, yo creo que con quien estamos hablando es con Jesús Padre, no con Jesús Hijo, ¿correcto? Sí. Jesús es notario y registrador. Nos podría decir algo interesante, no sé si puede escribirnos algo por algún sitio. Yo creo que hay un par de cosas fundamentales. Los notarios estamos mucho más de cara al público y hay gente a la que eso le va menos. El trabajo del registrador, que también atiende el público, pues es un poco más reservado, ¿no? Y eso te permite a lo mejor organizarte más libremente. No sé si ayuda. En esta época hay más tendencia a pasar de notarías a registros e irse presentando un poco a todo, cosa que antes yo creo que era menos habitual. No sé qué opinas tú, Diego. Pero yo creo que ese trato con el público, pues que para mí es generalmente gratificante, aunque estemos atravesando algunas épocas complicadas, pues a lo mejor a otro le apetece menos y le gusta más estar metido entre sus libros y atendiendo al público más reducidamente, pues porque su forma de trabajo es completamente distinta. Y en consecuencia, pues nosotros tenemos una rutina de despacho diaria un poco salvaje cuando tienes un cierto volumen, eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso de firmar y cobrar es mentira. Trabajamos mucho, firmamos, claro, por supuesto, y cobramos también, pero de no hacer nada que se vayan olvidando, que los notarios trabajamos mucho y los registradores también. Sí, los notarios mucho más de las 8 horas. O sea, estamos trabajando mucho. O sea, y nos llevamos asuntos a casa y sí, y lo de firmar es un mito, lo de firmar. ¿Y recomendarían opositar al mismo tiempo a registros y a notario? Es que en realidad se puede decir que estás preparando las dos cosas. En el fondo, lo que pasa es que yo creo que el que tiene mayor querencia registral acude a la Academia de Registros y el que prefiere notarías a lo mejor acude a la de notarías. Eso sería lo fundamental, pero al final los preparadores de registros preparan a los que se han cambiado a notarías o van a intentarlo en esta convocatoria de notarías y viceversa. Yo realmente... quizá porque en mi época no era lo usual y siempre corres un poco de riesgo de desgastarte demasiado, y yo no estaba para muchos desgastes, la verdad, pues nunca me he planteado ni presentar, bueno, plantearlo sí, mi preparador me lo decía, ¿por qué no pruebas en registros? Pero yo el cambio de chip al otro programa, estirar los temas, acortarlos, porque hay diferencias, aunque el primer ejercicio lo que es común es el civil, yo creo, sí, porque ellos tienen mercantil y nosotros tenemos fiscal, ¿es así? Sí. Yo nunca me lo he planteado, pero probablemente por falta de capacidad. Lo que sí que hay que tener claro que si haces esto tienes que cuidar bien tus fuerzas, que puede representar un desgaste importante estar un año en notarías, un año en registros, un año en notarías, un año en registros, porque estás con la presión del examen permanentemente. Y eso no lo hubiera sido capaz de hacer. Pero en realidad uno puede decir que está preparando ambas oposiciones de alguna manera, ¿eh? porque existe una similitud importante entre los dos programas. Y como ahora se alternan, de esta forma que hemos explicado antes, pues para los más resistentes no representa demasiado problema ir pasando de una a la otra. Y ya el gusto particular de cada uno. Yo creo que los dos cuerpos están llenos de gente que prepara registros y han acabado siendo notarios y viceversa. Charlie nos pregunta si para ustedes personalmente fue tan dura la oposición. Gracias y gran chapa. Como yo ya lo he dicho, prefiero que hable Diego. Sí, la oposición es dura. O sea, ya
propio término ya lo dice, es oposición. Entonces, parece, o sea, se cuenta el chascarrillo, es que se oponen a que entre. Se tengo que hacer todo lo posible para ingresar, demostrar lo que sé y que sé más que los demás. O sea, la oposición es muy dura. O sea, es una carrera muy larga, es un maratón y que hay que estar fuerte, ya digo, bien preparado, organizado y sabiendo que es algo que es una meta que está muy larga. Por eso no hay que centrarse solo en la meta y pensar que no hay que tirar la juventud por la borda, sino que a la vez que estudio tengo que tener mi rato de esparcimiento, que además me va a venir bien, porque a la hora de estudiar voy a rendir mucho mejor que si hago sesión continua sin descanso alguno. Pero es, como es duro, hay que plantearse que es a largo plazo y planteárselo como un largo plazo personalmente para no quemarse. La idea de la dureza, además, yo creo que la tenemos todos, los que tardamos mucho y los que tardaron poco, porque posiblemente aquellos que aprobaron antes, al margen de su valía y sus cualidades personales, pues hicieron un esfuerzo extra en conseguirlo tan rápido, evidentemente porque tenían esas cualidades para conseguirlo, pero sin lugar a dudas lo hicieron. Y esto es común a todos, ¿eh? Yo creo que se lo oirás decir al que tardó 3, al que tardó 6 y al que tardó 9. No conozco a nadie que diga que la oposición fue fácil o que fue un paseo militar. Vale, yo creo que nos ha quedado claro. Gemma nos pregunta si a la hora de elegir notarías para oposición existe alto nivel de abandono de la oposición o la gente suele insistir hasta el final. Sí, hay alto nivel de abandono, sí, porque es lo que ha dicho Miguel, lo voy a intentar, voy a ver qué tal se me da, puedo ver que no es lo mío al mes, a los 3 meses o a los 8 meses. Entonces sí hay alto nivel de abandono. Igual que hay, ahora se han presentado, están celebrándose notarías y han suspendido la mitad de los que han aguantado el ejercicio. O sea, de esos que han suspendido, ¿cuántos continuarán? Pues no lo sabemos. Sí, efectivamente. Yo creo que Javier Oñate, compañero de San Sebastián, que está escuchándonos, que es también amigo de la numerología, tiene pendiente estirar unos datos con los que estuve jugando en el blog hace no mucho, ¿no? De cara un poco precisamente a animar a pensar en que de cada 100 que lo intentan, pues habría que establecer una serie de clasificaciones entre los que estuvieron 6 meses, un año, los que llegaron a examinarse, los que sacaron las bolas y se fueron, los que se retiraron, los que aprobaban el primero pero no continuaron, en fin, hay un montón de clasificaciones y al final determinar un poco que el porcentaje de los que empezamos respecto de los que aprobamos no es tan pequeño y que lo verdaderamente preocupante es, o triste, es ese pequeño o a veces o tal vez no tan pequeño grupo de opositores que no lo consiguen y que quedan mal parados, que no son capaces de reciclarse hacia otra cosa pues tan interesante como la que pretendían, ¿no? Ese grupo es el peor, porque luego sí que dicen que, en fin, evidentemente los conocimientos adquiridos son cotizados y están ahí. Pero hay un grupo del fracaso que no consigue salir de esa situación que les genera el no aprobado. No sé si algunos asistentes tiene alguna otra pregunta. Sí. Sí. Hola, soy... Buenas ¿Se me tardes. oye bien? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, soy Javier Oñate, notario de San Sebastián, compañero de plaza de Diego
y compañero de aficiones también de Miguel. En la numerología esto ha quedado un poco raro, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo quería, bueno, pues lo primero felicitaros a los dos porque yo creo que habéis hecho una magnífica exposición de lo que es la oposición y lo que es también un poquito de lo que es la profesión, ¿no? Yo lo que quería igual es animar a quienes se lo están pensando en hacer la oposición o no, animarles mucho a hacerlo. Animarles por varias razones. Lo primero, porque el premio merece mucho la pena. La profesión de notario, más allá de que, bueno, pues todos nos quejamos, que esto se ha puesto difícil, el trabajo pues cada vez es más complejo, como lo es la sociedad también, pero el trabajo como notario es apasionante. Yo creo que hay que quitar ese mito de firma, o sea, saluda, mira los carnes de identidad, firma y se va corriendo, ¿no? Pues bueno, pues eso no es lo que hace un notario y ni siquiera diría yo que es lo más importante que hace un notario. Hacemos muchas cosas, ahora estamos todos en el despacho, estamos trabajando y lo que pasa es que nuestro trabajo es apasionante, es muy variado, como es variado el derecho. O sea, nosotros no nos limitamos solamente a testamentos, compraventas, poderes, no, hacemos muchas cosas, ¿no? Aquí, por razones de proximidad, tenemos bastante contacto con notarios franceses y se sorprende mucho de la enorme variedad de las competencias que tenemos los notarios en España. Tenemos unas competencias variadísimas que ahora, como también habéis apuntado, se han ampliado en aquellos aspectos relativos a la jurisdicción voluntaria. Resolver conflictos, que al fin y al cabo es lo que siempre hemos hecho los notarios, resolverlos de forma amistosa, pero ya de una manera ya más oficial en determinados aspectos. Y yo creo que esto debemos incidir mucho en ello. Es una profesión importante, creemos que es importante, pero sobre todo es muy variada y donde es difícil aburrirse. O sea, aquí pocos motivos tienes para aburrirte porque cada día por el despacho no sabes lo que te va a venir y desde luego vienen cosas de lo más insospechadas. Así que en ese sentido, animar. Yo creo que es una profesión muy vocacional, quizás no demasiado conocida, más allá de los que están algo familiarizados con el mundillo notarial, y quizá en eso también pues deberíamos los notarios hacer un poco algo más de pedagogía. Algo se está haciendo y yo creo que bueno, que muchos, la mayoría de los notarios estarán encantados en que cualquier persona que quiera ver pues cómo se trabaja en una notaría pues puede venir y que se lo esté pensando, pues puede venir y ver cómo es una notaría por dentro, ¿no? Por otra parte, también, en cuanto a la oposición en sí misma, también quiero un poco transmitir un mensaje de que los aspectos logísticos de la preparación o de la oposición son bastante sencillos. Los colegios notariales tienen organizadas las academias y todo aquello que le puede preocupar al opositor, de dónde conseguir temas, de dónde conseguir preparador, de cómo se prepara, de cómo todo eso se lo van a dar bastante bien resuelto en las academias de oposición de los colegios. Por otra parte, tampoco el aspecto económico debe ser un obstáculo, porque normalmente las academias o son gratuitas o simplemente se cobra una cantidad pues por el coste y luego también para conseguir un cierto compromiso del opositor. Y finalmente, pues bueno, pues como anécdotas un poco también comentar que una vez ya que se ha conseguido aprobar, siempre dicen que es lo primero que aprende un notario cuando aprueba, ¿no? Pues lo primero que aprende es geografía de España, porque conoces una cantidad de pueblos que no tenías ni siquiera la mínima sospecha de que existieran. De hecho, un compañero ya jubilado siempre decía que su primera notaria fue Belvís de la Jara, a lo cual añadía, os juro que existe. O sea que, y bueno, ya os dejo porque ya no quiero saltar más. Yo quería añadir sobre el aspecto económico que incluso en el colegio podemos establecer becas para aquel que no pueda continuar porque dices que necesito trabajar y demás, que se puede dar una ayuda siempre que demuestre, por supuesto, que merece la pena
invertir recursos en su preparación. Interesante, muchas gracias. Gracias a usted, Javier, también por su intervención. Y bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos por asistir y sobre todo gracias a nuestros invitados. Creo que ha sido muy ameno, se han aclarado muchísimas dudas y bueno, sobre todo creo que hemos pasado un muy buen rato. Bueno, pues muchas gracias también a la asociación. Gracias, Paula, y gracias a la asociación. Un placer. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Paula. Sí. Bueno, pues nada, pues... Muchísimas gracias.